Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos hoy en Lémelo, este espacio para reflexionar alrededor de las lecturas que nos han acompañado y que nos han marcado. Hoy tengo el enorme placer y el gran honor de conversar con una gran mujer. Ella es poeta, lingüista, ha dedicado su vida a divulgar la cultura de su pueblo, Ñu Sabi, pueblo de la lluvia, y a mantener vivo su idioma, Tun Sabi. Ella es Celerina Patricia Sánchez. Qué gusto estar aquí contigo, Celerina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues estoy muy contenta de estar aquí. No, pues yo estoy más contenta de conversar contigo, de aprender de todo lo que tienes que enseñarnos. Yo quisiera, la primera pregunta, regresarte a tiempo atrás en tu tierra natal, en Oaxaca, y preguntarte cómo fue tu primer acercamiento con la literatura. Entiendo que hay mucho ahí de narración oral que se fue pasando de generación en generación y que esto, por supuesto, fue en tu idioma originario. Me encantaría que me contaras un poco de eso. Bueno, efectivamente, pues mi lengua en ese entonces no se escribía, no porque las lenguas originarias no se escribieran. Nosotros escribíamos, en especial la cultura Ñu Sabi, conocida como el mixteco, pues se crearon grandes códices, ¿no? Los cuales ahora resulta que nada más hay 6 y no están en México, no están en el mundo. Pero esa tradición de escritura se rompió en la invasión española, ustedes saben, de la historia de 1492. Después de eso desaparece totalmente la escritura y obviamente a mí me tocó la parte de la oralidad, la transmisión del cuento, historia, cosmogonía a través de la oralidad, ¿no? Mucho más tarde, cuando yo tengo contacto con las letras, en este caso fue el español, porque yo aprendí a leer en español, porque en este país no se enseña a leer en otra lengua, y peor en mi época, que estoy hablando de los finales de los 70 y 80, donde la lengua se prohibía. Entonces, obviamente yo aprendí, cuando entré a la escuela, pues aprendí el español, entonces empecé también a conocer un poco de lo que le llaman poesía, novela en español. Es decir, tu primer contacto con la poesía fue primero con el español, Sí. pero antes con la narración oral. Exacto, así es. La narración oral, a través de todas estas historias que me fueron contando y que tiene que ver con la propia cultura, ¿no? Con la creación y con el vivir de la cultura. Y bueno, ahí están inmersos todas estas historias de cómo se crea el mundo, cuál es su relación con la tierra, con todos los quehaceres pues, de una cultura, obviamente. Y ya con contacto directo, ya como tal, como lo conocemos como poesía ahora, pues fue en español. Fue primero en español, pero y me quisiera regresar tantito a algo que dijiste hace un momento que me llamó mucho la atención, que no se escribía. ¿Y en qué momento empezaste a poder escribir en Tun Sabi? Yo empecé a escribir como finales de los 90, pero ya había una lucha por la reivindicación de mi propia lengua. Obviamente en esa época también se estaba trabajando para consensar una grafía, ¿no? Y consensar cuáles eran como las reglas gramaticales de la lengua. Se estaba trabajando apenas en esa etapa. Es decir, que aprendiste primero a hablar Sí, claro. en Tun Sabi y después a escribir en Así español. es, en español. Y después en Así Tun es. Sabi. Es decir, hay un viaje muy interesante de ida y ir, vuelta, venir, ¿no? sí. Y que tiene que ver también con lo que tú has hecho, que es decir, tener que salir de la frontera de tierra, pero también de una frontera de pensamiento, para ir a otro lenguaje, para después regresar, ¿no? Así es. Así fue porque, bueno, pues te digo, en esa época nos prohibían hablar la lengua y mucho menos de que tú dijeras vamos a escribirlo. No había en esa etapa, te estoy hablando de los 70, 80, donde yo no tenía ese conocimiento, ¿no? Y la gente tampoco, al contrario, decía que había que desaparecer la lengua y estaba muy fuerte la desaparición de la lengua porque en la escuela te lo prohibían hablar. ¿Y qué fue? ¿De dónde te nació esta necesidad de yo tengo que salir a hablar de esto, lo tengo que dar a conocer, no voy a permitir que desaparezca? Bueno, eso nace más tarde, ¿no? Eso nace ya cuando yo empiezo a emigrar a la Ciudad de México, y es que también te encuentras en una ciudad donde convergen también culturas, pero también te sientes
tan ajena a esta cultura mexicana. Exacto. Y de una ciudad también, ¿no? Que no te identificas con ello. Yo creo que ahí viene también la reivindicación y la necesidad de reforzar tu propio yo interno desde la cultura, desde la lengua. Entonces ahí inicia como el proceso de decir, yo escribo mi lengua, y claro que se puede escribir, porque para esa época de los años 90 todavía, ¿no? Ay, pero ¿cómo para qué lo vas a escribir si nadie lo va a leer? Y efectivamente, o sea, la gente habla, pero no es lo mismo que leerlo. el hecho de que hable ya sabe leer, ¿no? Pero No. además que exista, porque además estoy entendiendo que hubo incluso una especie de reinvención de cómo se escribía, Así de cómo es. escribirlo desde estos códices iniciales que Exacto. tú me hablas. Así es. Y es casi la creación de un alfabeto, por decirlo Así de alguna es, manera. Wow. Así es, porque tuvo una irrupción histórica, entonces tuvimos, y usamos ahora los signos, ¿no? Latinos que se usan en muchas lenguas, también nosotros los usamos, pero originalmente nuestra escritura pues no era así. Y después de toda esta inmigración y de irte, como esta necesidad de decir quién soy, creo que surge también esta necesidad de luchar por mi lengua, por mi cultura. Y entonces, una de las formas que a mí me gustó mucho es la poesía. Y a pesar de que desde la primaria, cuando yo empecé a conocer la poesía, lo poquito que te daban en la primaria, o sea, eran fragmentos de Gabriela Mistral, de José Martí, de todos estos pedacitos que te daban fragmentos, a mí me parecía maravilloso poder jugar con la lengua, porque era para mí era como el descubrir, de jugar con la lengua. Obviamente... Descubrir un mundo y dar a conocer un mundo. Sí, claro, pero obviamente en mi lengua también existe esto, pero ¿por qué no se da uno cuenta? Porque no hay una reflexión desde la lengua, y al contrario, hay un peso, ¿no? De una lengua sobre otra, de una cultura sobre Por otra, supuesto. y entonces tú te quedas así de una no gran analizar. imposición. Y además, en este proceso tuyo, tuviste también inspiración de mujeres que anteriormente hicieron esta lucha en sus propios pueblos y con sus propias comunidades. Y hoy nos trajiste a dos mujeres de las que vamos a hablar. Y la primera de ellas, de la que quisiera hablar y agradecerte que me la hayas dado a conocer, es el testimonio de Domitila, que es una mujer boliviana, esposa de un minero. Este libro es un libro de Moema Diezer, que es una educadora brasileña, que a través de la narración y de las entrevistas de Domitila escribe este libro, que es tremendo, durísimo, durísimo, de verdad, doloroso, inspirador pero doloroso. Una mujer que también, igual que tú, salió a luchar por los derechos humanos de su pueblo, a denunciar las increíbles barbaridades tremendas de la represión, en la comunidad minera a la que ella pertenecía. Y bueno, además de haber vivido unos dolores brutales en su vida, ahí está, ¿no? Luchando, y este libro es testimonio de esto. Es una mujer que esta lucha es durante la década de los 60s y 70. Y tú escogiste un fragmento que nos quieres compartir, entonces voy a leerlo, ¿te parece? Sí, ¿Sí? Gracias. Una vez ocurrió que le tiramos a mi papá su café cuando volvía del trabajo. Y cuando entró a la casa nos regañó mucho y nos dijo, ¿cómo pueden ustedes estar desechando lo poco que tenemos? ¿Cómo van a desperdiciar lo que tanto nos cuesta ganar para ustedes? Y bien, nos pegó. Pero eran cosas que nos ocurrían. Pensábamos que así podíamos ayudar a alguien, ¿no? Y bueno, así era nuestra vida. Yo tenía entonces 13 años. Mi padre siempre insistía en que no debía seguir yendo a la escuela, pero yo le iba rogando y seguía yendo. Claro, siempre me faltaba material escolar. Entonces, algunos maestros me comprendían, otros no, y por eso me pegaban. Terriblemente me pegaban, porque yo no era buena alumna. El problema es que habíamos hecho un trato mi papá y yo. Él me había explicado que no tenía dinero, que no me podía comprar material, que no me podía dar nada para la escuela. Y de ahí que me arreglaba como podía. Y por eso tenía yo problemas. En el 6º curso tuve como profesor a un gran maestro que me supo comprender. Era un profesor bastante estricto, y los primeros días que yo no llevé el material completo me castigó bien severamente. Un día me jaló de los cabellos, me dio palmadas y al final me botó de la escuela. Tuve que irme a la casa llorando. Pero al día siguiente volví y de la ventana miraba lo que estaban haciendo los chicos. En uno de esos momentos el profesor me llamó. Seguramente no ha traído su material, me dijo. Yo no podía contestar y me puse a llorar.
Entre, ya pase, tome su asiento. Y a la salida se ha de quedar usted. Para ese momento, una de las chicas ya le había avisado que yo no tenía mamá, que yo cocinaba para mis hermanitas y todo eso. A la salida me quedé y entonces él me dijo, mira, yo quiero ser tu amigo, pero necesito que me digas qué pasa con vos. ¿Es cierto que no tienes tu mamá? Sí, profesor. ¿Cuándo se murió? Cuando estaba todavía en el primer curso. ¿Y tu padre dónde trabaja? En la policía minera. Es sastre. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mira, yo quiero ayudarte, pero tienes que ser sincera. ¿Qué es lo que pasa? Yo no quería hablar, porque pensé que iba a llamar a mi padre como algunos profesores lo hacían cuando estaban enojados. Y yo no quería que lo llamara, porque así había sido mi trato con él, de no molestarlo y no pedirle nada. Pero el profesor me hizo otras preguntas y entonces le conté todo. También le dije que podía hacer mis tareas, pero que no tenía mis cuadernos porque éramos bien pobres y mi papá no podía comprar. Y que años atrás ya mi papá me había querido sacar de la escuela porque no podía hacer ese gasto más. Y que con mucho sacrificio y esfuerzo había yo podido llegar hasta el 6º curso. Pero no era porque mi papá no quisiera, sino porque no podía. Porque incluso, a pesar de toda la creencia que había en Pulcayo de que a la mujer no se le debía enseñar a leer, mi papá siempre quiso que supiéramos, por lo menos eso. Sí, mi papá siempre se preocupó por nuestra formación. Cuando murió mi mamá, la gente nos miraba y decía, ay, pobrecitas, 5 mujeres, ningún varón, ¿para qué sirven? Mejor si se mueren. Pero mi papá, muy orgulloso, decía, no, déjenme a mis hijas, ellas van a vivir. Y cuando la gente trataba de acomplejarnos porque éramos mujeres y no servíamos para gran cosa, él nos decía que todas las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y decía que nosotras podíamos hacer las hazañas que hacen los hombres. Nos crió siempre con esas ideas. Sí, fue una disciplina muy especial. Y todo eso fue muy positivo para nuestro futuro. Y de ahí que nunca nos consideráramos mujeres inútiles. El profesor comprendía todo esto, porque yo le contaba. E hicimos un trato de que yo le iba a pedir todo el material de que necesitaba. Y desde ese día nos llevamos a las 1000 maravillas. Y el profesor nos daba todo el material que necesitábamos y yo y mis hermanitas más. Y así pude terminar mi último año escolar en el 52. En la escuela aprendí a leer, a escribir, a defenderme, pero no puedo decir que la escuela me formó realmente para comprender la vida. Y pienso que la educación en Bolivia, a pesar de varias reformas que ha habido, sigue sometida al sistema capitalista en que vivimos. Siempre siguen dando una educación semejante, enajenante. Por ejemplo, la patria. Nos hacen verla como una cosa bien hermosa, que está en el himno nacional, en los colores de la bandera y todas esas cosas que dejan de tener sentido cuando la patria no está bien. La patria para mí está en todos los rincones. Está también en los mineros, en los campesinos, en la pobreza, en la desnudez, en la desnutrición, en las penas y las alegrías de nuestro pueblo. Esta es la patria, ¿no? Pero en la escuela nos enseñan a cantar el himno nacional, a hacer desfiles, y dicen que si nosotros nos rehusamos a desfilar, no somos patriotas. Y sin embargo, nunca nos demuestran en la escuela el porqué de nuestra pobreza, el porqué de nuestra miseria, que tanto se sacrifica y no siguen bien pagados, el porqué de algunos pocos niños que tienen todo y de otros muchos que no tienen nada. Nunca a mí me han explicado eso en la escuela. Por eso yo veo la obligación que tenemos todos de que nuestros niños aprendan en el hogar a ver la realidad, porque si no, estamos preparando unos fracasados para la vida. Y cuando ya son más grandecitos, empiezan a resistirse y al final resulta que son unos desplazados, ya no quieren ni saludar a sus padres. Pero yo pienso que nosotros mismos tenemos culpa en eso, porque hacemos vivir a los niños en un mundo ficticio. Hay veces que los padres no tienen siquiera un bocado para llevar a la boca, pero siempre consiguen algo para los niños y no les hacen ver lo difícil de la vida que llevamos y los niños no se dan cuenta de la realidad. Y cuando se van a la universidad, no quieren decir que son hijos de mineros, que son hijos de campesinos y ya no saben hablar nuestro lenguaje, nuestro idioma. Quiero decir que todo lo analizan y todo lo explican en una forma tan complicada que no logramos entenderlos. Y esta es una gran falla, porque los que van a la universidad aprenden tantas cosas y deberíamos todos aprovechar de eso, ¿no es cierto? Pienso que tienen que poder hablar y escribir de una manera científica, sí, pero comprensible también para nosotros, y no siempre en un lenguaje que solamente ellos comprenden con dibujos y con números, ¿no? Porque de números se entienden también los militares. Y cuando vienen ellos, a siglo XX,
a discutir un problema con nosotros, lo primero que hacen es traerse un pizarrón tamaño gigante y nos reúnen y sale un tipo que comienza a escribir números y a comentar números y a hablar de divisas, así. Los trabajadores ya no los escuchan, les silban y les dicen que con sus números se salgan de allí. Y sí, les silban. Es hermoso, es hermosa la voluntad que se percibe aquí. La voluntad de estudiar contra todo, cuando todo está en contra. Y te quiero preguntar por qué escogiste este fragmento y qué hay de identificación personal en él. Híjole, pues muchísimo, ¿no? Porque a pesar de que era una mujer, pues no de este país, sino de Sudamérica, cuando yo leí ese libro, en diferentes contextos, pero parecía que era mi historia, ¿no? Una historia difícil porque, bueno, cuando yo entré a la escuela, obviamente, en nuestra comunidad nada más había hasta segundo año, tuvimos que emigrar para seguir estudiando y también mis hermanos, porque a mi papá le interesaba mucho que estudiáramos, ¿no? Él, a pesar de que él no habla el español, no sabe leer, obviamente, él le interesaba que nosotros, sus hijos, estudiáramos y supiéramos leer y también, obviamente, aprender el español, para que no fuéramos tan discriminados como él lo había vivido, porque eso representaba que no tenía oportunidades. La barrera lingüística a él fue muy tajante, entonces eso él no quería que pasara con nosotros, ¿no? Entonces, pero aún así, pues tampoco teníamos como recursos para ir a la escuela y tampoco en ese entonces es que era diferente porque uno si quería ir a la escuela, al menos mi papá me llevaba y ahí arréglatelas, o sea, si te ibas a apuntar tú con señas o a ver cómo y tenías que apuntarte en la escuela, o sea, no es como... Llegaste hablando cero español. Sí, cero español. Entonces, pues ya, ¿no? Mi hermano mayor que ya más o menos sabía, ya iba y me apuntaba y así fueron... Cada año nosotros los niños teníamos que irnos a apuntar, no es una cuestión de que tu papá te llevara, ¿no? Sino esa necesidad de que ellos te decían que tenías que ir a la escuela y se volvía como una gran obligación y una gran responsabilidad, ¿no? Y de hecho mi papá me decía que con mis hermanos mayores, que estaban chiquitos, desde los 5 años los apuntó a la escuela, pero como en mi comunidad nada más había hasta segundo año de primaria, entonces ellos repetían, entonces pasaban como 5 años en el primero y segundo de primaria, entonces ya, y luego fuimos a la cabecera distrital donde ya había primaria hasta sexto año y también estaban reprobados porque pues la barrera lingüística era tremenda, ¿no? Y eso pues no es porque fuéramos tontos, no es que... Sin lugar a dudas, es porque todo estaba en contra. Todo, o sea, ahí, si a un niño que va a ir a la escuela en el idioma que le hablaron desde niño o desde niña, ya es todo un reto llegar a ese momento de la educación más formal. Imagina, no me quiero ni imaginar, o sea, no me puedo imaginar más bien, lo percibo en ti, eso es lo que hay que romper ahí. Sí, y ese libro a mí me abrió puertas, me abrió visión, a mí me abrió un horizonte, me abrió mi propia historia, me abrió como una fuente de inspiración para poder seguir, ¿no? Y entonces esa necesidad de escribir en la lengua, de reivindicarte, nace también de ahí, ¿no? Y en estos contextos tan diferentes que no son iguales al resto del país hispanohablante, ¿no? Sino te enfrentas a una serie de cosas que vas rompiendo también. Entonces, para mí era como abrirme puertas ese libro, si me permiten hablar, y mi propia historia, ¿no? Si me permiten hablar, aquí estoy. Qué importante es tener esos ejemplos de que se puede, ¿no? Y que están ahí, que se vuelven, pues yo veo en las mujeres que nos trajiste hoy a la mesa, sin duda, un espejo de ti misma y de tu propio trabajo. Claro, totalmente. El libro de Domitila, por supuesto que me permitió mirar mi yo también, era como una especie de reflejo, aunque eran
diferentes momentos, diferentes circunstancias, pero tan parecidas también, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento yo puedo mirarme y decir, no estoy sufriendo sola en el mundo, porque esa es otra cosa. Exactamente, eso es lo ¿no? que estos libros se vuelven esa compañía. No estoy sola en el mundo, qué hermoso lo que acabas de decir. Y cuando volvamos del corte que tenemos que hacer ahorita, vamos a hablar de otro espejo que estoy segura que también te dijo, no estoy sola en el mundo. Sí. Vamos a ir a un corte y regresamos a esta hermosísima conversación con Celerina Patricia Sánchez. Hola a todas y todos, estamos de regreso aquí en Lémelo. Estamos conversando con Celerina Patricia Sánchez, poeta oaxaqueña. Estamos conversando sobre los libros y las personas que la han inspirado para la enorme lucha que ella ha hecho por mantener viva la cultura de su pueblo, Ñusabi, pueblo de la lluvia. ¿Y cómo decías que era la traducción de Tunsabi? Idioma de la lluvia. Idioma de la lluvia. Sí, pues es que es como somos nación de la lluvia y hablamos la lengua de la lluvia. Y entonces, pues en el mundo nos conocen como los mixtecos, ¿no? Que es una fusión de una raíz náhuatl con español, pero nosotros, en nuestra lengua, pues esa palabra no existe, ¿no? Existe Ñusabi como nosotros nos autodenominamos, como dicen, ¿no? Y no existe, decías también que es palabra, no idioma. Ajá, palabra. Palabra, pero con el uso se ha hecho como el idioma. Sí, el uso es, pero la traducción sería palabra Palabra lo de más la cercano, lluvia. palabra Ajá, de la lluvia. Es muy bonito, sí, palabra. De la lluvia. ¿No? Sí. Me da una imagen poética preciosa. Sí. Estábamos hablando sobre las mujeres que te han inspirado y me gustaría pasar al siguiente libro que nos propones, que también me imagino, es otra mujer espejo para ti, que por supuesto, como no hablar de Rigoberta Menchú, ¿no? Este libro que Elizabeth Burgos transcribe de su propia narración. De Rigoberta. Que además estaba leyendo que Rigoberta aprendió a hablar español a los 23 años. Sí, aprendió más grande. Más grande. Y que además este libro fue escrito por más o menos cuando ella tenía esa edad. Es decir, cuando estaba haciendo ese cruce que tú tuviste que hacer también más joven, de abrir, ¿no? Que al final es pura ganancia, ¿no? Abrir para poder volver y para poder sacar a la luz eso que se ha empeñado el sistema en no dejar salir, ¿no? Así es. Así es, y bueno, pues Rigoberta Menchú, cuando también llega a mis manos en los años 90, al igual, ¿no? Llegaron otras mujeres, pero de las que creo que me marcaron justo es Rigoberta Menchú y el libro anterior de Domitila. ¿Por qué? Porque van como paralelas, ¿no? Una historia donde se va engarzando mi propia vida con ellas y me van acompañando, como yo te decía, ¿no? De repente te sientes sola en el mundo, pero eso es lo maravilloso también de los libros. Exacto. Que te acompañan, no importa en qué época, en qué país, en qué lugar haya surgido ese libro, pero cuando te hace ese acompañamiento es muy bonito porque dices, bueno, en realidad no estoy sola, ¿no? Sino hay otras mujeres que están, y que atrás de esas mujeres a lo mejor hay muchas más y que ellas lograron plasmar y transmitir esa historia, ¿no? Pero atrás de ellas hay muchas más mujeres como Rigoberta Menchú, que después he tenido la oportunidad de conocer mujeres de comunidad de Guatemala que han sido mujeres maravillosas, ¿no? Y que me han enseñado y son maestras en el camino, y eso me parece fantástico de haber conocido la primera lectura de Rigoberta. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Qué hermosura lo de la conciencia. Y sí, los libros traen a la luz la conciencia, son antídoto contra la soledad y la desolación, y también inspiración para la lucha. Así es. Bueno, en este caso, porque también los libros, hay muchos libros de muchas formas, ¿no? Y manera, pero en este caso. Sí. ¿Quieres que leamos un poquito sobre las palabras de Rigoberta?
Enseñanzas recibidas de la madre, diferencias entre la mujer indígena y la mujer ladina, el maíz y la mujer. Mi madre me decía, yo no te obligo a dejar de ser mujer, pero tu participación en la lucha debe ser igual a la de tus hermanos. Rigoberta Menchú. La indígena no es coqueta. No tiene tiempo, por ejemplo, de hacerse un peinado, de arreglarse el pelo y todo eso. Pero el ladino sí. Aunque no tenga con qué comer, prefiere ponerse ganchitos en la cabeza y tener cintura y forzosamente usar zapatillas. Muchas cosas nos diferencian. Me recuerdo que mi madre me decía, hija, tú no necesitas pintarte, porque si te pintas sería abusar de las maravillas que Dios nos ha dejado. Tú no aprendas eso. Pero llegó un momento en que empecé a separarme de mi mamá y eso a ella le preocupaba mucho. No es que no la quisiera a mi madre, pero tenía un grado más de cariño a mi padre. Sería por todo su trabajo, por las amenazas contra él. Nunca pensé que a mi madre le tocara una muerte más dura que la de mi padre. Siempre pensaba que a mi padre le tocaría más duro que a mi madre. Pero cuando yo tenía 10 años, estaba más cerca de mi madre. A esa edad, ella me hablaba de las cosas de la vida. Me enseñaba hablándome de las experiencias de su abuela. Me contaba cuando su abuela estaba embarazada. No me transmitía sus propias experiencias. No porque ella no las tuviera, sino porque ella se sentía mejor enseñándolas a través de las experiencias de otro. Bueno, mi madre me decía que una mujer indígena solo es respetada cuando lleva su mudada o su traje completo, porque un rebozo que le falte a uno, ya la comunidad empieza a no respetar a esa mujer, y la mujer necesita un gran respeto. Nunca, hija, dejes de llevar el delantal, decía mi madre. Precisamente así se marca la etapa de entrada en la juventud, después de los 10 años. Entonces los papás le compran a la hija todo lo que necesita. 2 delantales, 2 cortes, 2 perrajes. De modo que cuando se lava uno, hay otro para llevar. Cuando uno va a hacer un mandado, tiene que llevar todo su traje completo. No cortarse el pelo, decía mi mamá. Cuando te cortas el pelo, ya se fijan en ti y dicen, esa mujer está rompiendo muchas cosas y ya no te respeta la gente como te tiene que respetar. Mi mamá regañaba mucho cuando uno salía corriendo sin delantal. Te arreglas como vas a estar siempre. No tienes que cambiarte de forma de arreglarte o de vestirte, porque tú eres igual y no vas a cambiar de hoy en adelante. Me explicaba además lo que era el maíz para nosotros, la talla del maíz. Me decía que una mujer embarazada no debía llevar la talla de maíz en el delantal, porque esa talla es la que da vida al maíz, es la matriz del maíz que alimenta. Pero tampoco es comparable con el niño. El niño va a comer maíz cuando sea grande. El niño merece tanto respeto como la talla del maíz. Entonces no se pueden comparar los dos, no se deben mezclar. Esa era la significación que daba mi madre. Es que el delantal también se considera algo importante que la mujer siempre usa en el mercado, en la calle, en todo su trabajo. Ya después mi mamá me explicaba muchos detalles. Por ejemplo, los pájaros, las medicinas. Esta hierba nunca se te ocurra de comer o tomarla como medicina. Explicaba entonces por qué no se debe tomar la hierba. Una mujer embarazada no puede tomar cualquier clase de medicinas, tampoco cualquier jugo de árbol. Ya después me explicaba que yo tenía que tener mis reglas. Yo le hacía muchas preguntas en voz alta, mientras cortábamos hierbas, abajo en las montañas. Pero como decía, ella más bien platicaba sobre mis abuelos, no sobre ella. Pero cuando yo tenía dolor de estómago, no lo decía a mi mamá, más bien buscaba a mi papá, por la confianza misma que le tenía a mi padre. Y había detalles que hubiera podido preguntar a mi madre, pero preguntaba a mi papá. Entonces mi mamá decía que a ella se la abandonó un poco cuando era niña. No hubo atención para ella y ella solo tuvo que aprender todo, sola. Ella decía, yo cuando tuve mis reglas ni siquiera sabía lo que era. Mi mamá estaba muy enojada, era muy enojada. Cualquier oficio nos lo enseñaba muy bien, pero si no lo hacíamos bien, mi mamá nos castigaba. Decía, si no se les corrige ahora, después ¿quién les va a enseñar? Eso es para ustedes, no para mí. Me recuerdo que yo empecé a tortear como a los 3 años. Dice mi mamá que a los 3 años yo podía hacer muchas cosas. Podía lavar el nixtamal. Ella me enseñaba cómo se lavaba y cómo se hacía. Ya más grande, mi mamá me explicaba que no podía pasar por encima de ciertas cosas. Por ejemplo, un plato o un vaso. No pasar por encima del maíz, ya que el maíz es la comida de todos. Así, detalles que uno tiene que aprender.
Me recuerdo también cuando íbamos a sembrar al campo. Mi mamá siempre me explicaba los días fértiles para sembrar. Mi madre siempre tuvo sueños con la naturaleza. Yo me imagino que eran más imaginaciones de ella, pero cuando uno tiene la creencia, muchas veces sucede como uno cree. Eso he comprobado muchas veces con la medicina. Yo digo, esta sí me va a curar. Y lógicamente me cura, aunque la medicina no sea la que hizo el efecto. Yo creo que así era mi madre. Ella decía que cuando era chiquita iba encima de los troncos y encima de los árboles y pastoreaba y todo. Ella platicaba mucho con los animales. Por ejemplo, cuando le pegaba a algún animal, después le decía, yo te pegué por esto, no te enojes. Y así lo encariña otra vez. Entonces contaba que cuando estaba chiquita había recogido un puerquito en la montaña y sabía ella que el puerquito no era de nadie porque no había vecinos. Éramos las únicas familias que vivían en ese lugar. Había familias lejos a kilómetros del lugar en donde estábamos. Ella recogió al puerquito, lo llevó a la casa y como mi abuelo es un hombre muy sincero, es capaz de pegar a cualquier hijo de él si robaba, aunque sea una cosa pequeña o una fruta. Para los indígenas está prohibido robar en una casa de los vecinos. Nadie puede abusar del trabajo de los vecinos. Entonces, mi mamá llevó el puerquito, pero no sabía cómo explicarle a mi abuelo por qué era capaz de sacarla de la casa con su puerquito. Entonces ella lo escondió en el temazcal y ahí dejó al puerquito. Mi abuelo tenía 2 vacas y las vacas daban leche y hacían queso y el queso se iba al mercado o lo vendían a los ricos. Entonces mi mamá sacaba parte de la leche y le daba al puerquito para que creciera sin que mi abuelo lo viera. Pero a los 15 días, es increíble porque tenía vida el puerquito. Estaba grande y cada vez era un poco más grande, a pesar de que no tenía mamá. Entonces mi abuelo se dio cuenta que mi mamá tenía un puerquito y casi la mata a mi mamá y le dijo, vaya a dejar al puerquito. Yo no quiero en mi casa puercos robados. Cuéntame de este fragmento. Bueno, es un fragmento muy bonito. Voy a retomar una parte porque, bueno, hay una parte donde efectivamente también a los pueblos indígenas se nos ha estereotipado. Con la mezcla también de las culturas donde el machismo ha dominado mucho, ¿no? Y que también estas partes muy duras de que, por ejemplo, las mujeres no nos arreglamos, por supuesto que sí. Hay culturas indígenas aquí en México, por ejemplo, las seris se pintan la cara, ¿no? Esa es una representación bella y una representación simbólica, ¿no? Y también por los lacandones, hay muchos pueblos que se pintan, ¿no? Entonces ahí esa parte, pues vamos a decir que es como una situación que se dio en la educación también de los pueblos indígenas, empujados también a este estereotipo de los pueblos indígenas. Sí, que tiene que ver, por supuesto, también con un machismo y un patriarcado. Claro, exacto, que viene también de los ladinos. Exactamente. Pues. Pero en el sentido estricto de toda esta cuestión, ¿qué enseñanzas a mí me permitió reflexionar desde el aprendizaje? Y yo recordaba, ¿no?, cuando ella cuenta de cómo va aprendiendo de las plantas, y es que en nuestras comunidades la forma de la enseñanza es una cotidianidad, ¿no? Te van enseñando, esta hierba se come, esta hierba no se come, mira, esta sí, esta es venenosa, pero te lo van enseñando una forma práctica de conocimiento, en la vida cotidiana. De la vida. Ajá, ¿no? Entonces, si tú no aprendes como lo básico que hay en la montaña, porque es la vida, también la supervivencia, puedes morir. Entonces, es bien importante que tú vayas conociendo todo lo que hay y todo lo que se puede comer y todo con lo que se puede curar. A observar la tierra, que es lo que no hace la educación formal, digamos, exacto, a la que hubo que salir, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, pues obviamente ese fragmento me gusta, ¿no? Bueno, todavía sigue más, pero en esa parte donde se leyó, esa parte me hacía reflexionar sobre mi propia educación, porque hablar de la educación desde el mundo hispanohablante es bien diferente, porque te dicen, es que el conocimiento se adquiere en la escuela, se hace así, y también este estereotipo de que los pueblos indígenas tienen a sus hijos trabajando bien chiquitos, ¿no? Y es cierto, hay situaciones muy difíciles donde eso se da, pero no solamente se da en los muchas indígenas, culturas, sino se da en muchas culturas.
que ver con cultura. la necesidad. Exacto. Entonces, eso me reflexionaba mucho, pero aparte de eso, Rigoberta, pues obviamente viene de una lucha, de una guerra de 35 Sí. años que se da en Guatemala. Guatemala. Entonces, ella obviamente en su libro narra mucho más cosas impresionantes que al menos a mí me permitieron también mirar y ver que los pueblos indígenas no somos fenómenos, no somos de moda, no somos extraterrestres, sino somos seres humanos con cultura, con lengua diferente a lo que hay, y que cuando uno no conoce esa historia es muy fácil de decir, oh, yo no estoy mal en esta cultura, como pasó con muchos indígenas que cuando ya se iban a las escuelas o algo, ya olvidaban su ser indígena, ¿no? Porque ya habían pasado una categoría, ¿no? de estudiar, de ir, cosa que actualmente ahora muchos jóvenes universitarios que ya están terminando reivindican profundamente Sí. su cultura, pero ha sido una lucha. Y un proceso que ha permitido que ahora con mucha libertad lo digan, ¿no? Por supuesto, y además también es verdad que no hay, los prejuicios vienen de la ignorancia ignorada. Es decir, de cuando no ignoramos que ignoramos. Y por eso es tan importante sacar a la luz, para que pueda existir el conocimiento que dé luz a la conciencia, de la que habla Rigoberta. Pero tú además eres artista. Entonces, en el siguiente bloque vamos a hablar de cómo se ha conjugado tu valor, tu lucha social con tu trabajo artístico. Muchas gracias. Regresamos. Gracias. Hola, gracias por seguir con nosotras en Lémelo. Estoy conversando con Celerina Patricia Sánchez y ahora vamos a pasar a algo que me emociona muchísimo, que es tu trabajo como artista, como poeta, porque tú has logrado conjugar esta lucha social, esta vocación de divulgación y de revitalización de tu idioma, pero también a través del arte. Y yo siempre he pensado que el arte tiene que ser para transformar la sociedad, para hacernos mejores personas, para crear un mejor lugar en el que podamos convivir. Y yo creo que eso es lo que tú haces a través de tu poesía. Y me encantaría leer contigo. Me encantaría que compartiéramos esta lectura, que tú nos leyeras en tu otro idioma y que yo lo leyera en español y que viéramos qué pasa en ese cruce de idiomas. ¿Te parece? Claro, ¿Sí? Muchas gracias, sí, cómo no. Y bueno, ¿empiezo? Si quieres, sí, empieza tú, yo te sigo y luego ya nos cuentas un poco de dónde nació este libro, que se llama Águila de Arena. Tazuyuti. Yuku, kuyuku, yasan si kuyo o. Kunya kabi kwetzika tsaana, kunya kunya kwetuni. Yata intubi un shiko kuyajibi, nyakabi kwendi, nyakunu tsika tsanaana, kundu chinu, nyatsini, nukwetama tsisabi, sesi iyo ni kanji, tachibi, yai, nunu tsani, tonotikuba y chanyaso. Montaña. Soy montaña. Siempre estuve enraizada. Soy la contadora de pasos. Soy la guardiana de las huellas. 500 años de vida. Contadora de muertes. Tejedora de pasos. Soy ojos testigos de las sequías y lluvias. Hija del tiempo. El viento me acaricia en mi soñar como mariposa eterna. Kuteku, ni kuikwaa, rinika inayu, sinuni kwaa. Rakwe ikichee, nziku tinayu, sinuni ya. Kwe ishishini, tsikwendu chinu, nika inayu, sinuni jai. Rai, kuisama, nyandakasina, sinuni kwang.
Ñandaka inti tu usome. Ranzi kuchiayu, binchu aso, tono se si shinañu. Ser de colores. Mi sangre es roja. Fue teñida de maíz rojo. Mis huesos se esculpieron con cada grano de maíz blanco. Mis cabellos y mis ojos negros fueron teñidos por el maíz negro. Mi piel arropada por el maíz amarillo. El maíz pintó cada parte de mí y fui tallada con tal finura como la hija suprema de la tierra. Es música la poesía. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo siempre lo he sentido. Sí, bueno, para empezar mi lengua es tonal, ¿no? Y es nasal y es glotal. Entonces, esa musicalidad que tiene de por sí, pues son los tonos que van marcando, ¿no? Y bueno, cada lengua yo creo que es esa maravilla de tonos que los seres humanos podemos reproducir, ¿no? Sí. Entonces, somos ese instrumento capaz de todo eso, ¿no? Exactamente, y entonces eso es lo maravilloso de los sonidos de las lenguas. Lamentablemente en este país pues no se ha dado mucho, ¿no? Sino hasta apenas se está despertando esta parte de poder escuchar estos nuevos sonidos y estas nuevas voces, ¿no? Hasta después del 2000 que pudimos como replantear un nuevo país donde hay 68 lenguas y una de estas lenguas es la que yo hablo, ¿no? De los sonidos que están aquí ahora y que mucha gente lamentablemente tampoco ha tenido oportunidad de escuchar. Es otra manera de hacer sonar este instrumento que somos. Me maravilló escucharte. Y este libro que es Tazuyuti, que es, bueno, se traduce como Águila de Arena, justo nace en una etapa donde lo que yo quise plasmar son como diferentes momentos, ¿no? Y está plasmado en el libro como diferentes momentos. Son 10 partes, aquí nada más hay 5, hay otra parte de 5 que no se ha publicado, pero ahí está. Hablando de todos estos momentos, la parte que leímos, por ejemplo, es ¿Quién soy? ¿No? Exacto. Como viendo toda esta parte, y a mí, por ejemplo, el poema que me gusta mucho, porque para muchos pueblos mesoamericanos el maíz ha sido fundamental, ¿no? Ha sido como una parte cultural, histórica, cosmogónica que te envuelve. Claro, ya hablaba Rigoberta también de eso. Sí, ¿no? y obviamente los mayas, ¿no? También que los hombres de maíz, los hombres verdaderos son los hombres de maíz. Entonces, o el humano, pues, para no hablar de estas partes ahora. El ser humano, las personas. Las personas. Entonces, en este sentido, poder plasmar y hablar de estos momentos, de quién somos como pueblos indígenas, tampoco sin caer en estereotipos, sino más bien llevar como un punto de reflexión de cómo es nuestra cosmogonía, ¿no? Porque de repente sí nos pueden llevar como a esta parte de, sí, los pueblos indígenas solamente tienen esto, ¿no? O solamente hablan del maíz, o solamente hablan de ciertos elementos, y no es así. Lo que pasa es que lo envuelve culturalmente desde nuestros ancestros hasta ahora, está plasmado en estos elementos como es el maíz. Claro, lo envuelve un territorio, una agricultura, pero también cada pueblo funda una cosmovisión, ¿no? Así es, entonces tan importante como base de alimento que es el maíz, ¿no? Que para muchas culturas es como la parte del ser humano, el maíz, ¿no? No sé si el maíz surge primero y luego hace el ser humano, o el maíz, el ser humano lo domestica y bueno, son controversias que la gente tiene. Por supuesto, cada cultura. Como la otra cultura que se vino a imponer y luego a desarrollar en este país, diría el pan nuestro de cada día, es el maíz nuestro de cada día. Así es, en este país sí lo podemos decir así. Entonces este libro así nace y bueno, pues aquí está para la gente que quiera leerlo, que quiera revisarlo, que quiera disfrutarlo, pues aquí está. Sí. Águila de Arena.
Pero también eres prolífica y también estás trabajando en otros proyectos y me gustaría que también compartirlo con quienes nos acompañan, que este nuevo proyecto que me dices que es lo que estás desarrollando, aunque ya sé que ya lo habías hecho durante un tiempo y unas cosas ya han sido publicadas, pero también hay algo nuevo que hoy nos vas a compartir. Cuéntame un poco de estos. Son poemas inéditos, no están publicados, no están, ahí están, pero forman una parte de un libro que es poesía dedicada en honor a las mujeres. A las mujeres. ¿No? Entonces, hablando de los libros que estamos hablando, de Domitila, si me permiten hablar, de Rigoberta Menchú, Así me nace la conciencia, me permití sugerir estos poemas como parte y honor a estas mujeres, ¿no? Y a todas mis ancestras que han trabajado para que yo esté aquí, ¿no? Y pues agradecer enormemente que me hayan invitado a este programa de Lémelo. Entonces, pues en honor a esto, leeremos en honor a las mujeres que nos inspiran. Nos inspiran, y entonces leeremos estos poemas. Y uno dice así. Nundua. Kibiyo nundua jibiyu. Randaku iniyu ni shitsika shikokwe natsanu. Ra iniyu ni kibikusi ini. Kweyuyu vi taundu. Nu iyo sondu. Nundataba inijibi. Resquicios. Entra la luna por las rendijas de mi existencia. Recuerdo el olor de las abuelas. Mi cuerpo se impregna de alegría, de la suave brisa de la madrugada, en la alborada milenaria de este espejo humano. Ña'i sha'i tsi'ichi tsana'a ndanduku nundu chinuni nukwena tsa'nu takwamiki ini sana iniyu njiku ichi sanu tsikwa jibi tono andibi ñasnanu tono ñu'u ña tsa'a kwa'a itu ña'a ña kwa'a se'e sabi yuchi yai nu i'i tatsini nu yo sabi. Piel. Mujer piel de surcos y veredas ancestrales. Busco en tus ojos el vestigio de mis abuelas, para no olvidar mi camino y mirada en oscuro cielo de la vida. Como guía hacia mi consumación de mujer, tierra, mujer fértil, la lluvia acaricia mi piel cada atardecer de la primavera. Ntane'e tsikanu yu'u ichi ni kanji yo tsikwena tsa'nu takwana kunje tono tsani nu yibi kani tachibi nu titsi'i rikuni yuku ña'a ña tsikanu saku kunje nu taundu raka'ndi nu iyoso chunlu taka'ayu tsini kanji nu yo sabi. Encuentro. Camino en el dintel del tiempo junto a mis ancestras para contemplar el sueño de la vida. Bajo la piel fresca del deseo a la libertad de ser mujer, mirarme en el amanecer y brotar en 1000 centellas al saludar el sol de cada primavera. Quiero preguntarte si tú haces la traducción de tus poemas. Sí, yo hago la traducción. Lamentablemente, como yo te decía, no hay como, hasta ahora apenas se están formando traductores, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la justicia, porque no hay traductores que hagan traducción de poemas, ¿no? Entonces yo me autotraduzco. Bueno, la mayoría de los... Y es otro poema, ¿no? La mayoría de los poetas en lenguas originarias de este país nos autotraducimos porque no tenemos como un traductor, ¿no?, que pueda traducir. Pero esa es la maravilla, que puedes hacer eso. Es decir, que puedes crear. A mí en los dos idiomas. Y son dos poemas que en su propio lenguaje tienen su respiración. Así es. Su ritmo y como los conoces a los dos,
pues digamos que eso enriquece tu trabajo profundamente, ¿no? Así es, y bueno, pues estos son los trabajos que yo hago, son mis escritos, y bueno, tengo muchos poemas, Sí. pero parte de este trabajo está aquí. Pues muchísimo, muchísimo que conocer, que así como tú has hecho este esfuerzo y tu gente por salir hacia esto otro, lo mismo tendría que venir de regreso, y yo creo que esa es la lucha. Y yo te agradezco profundamente todo lo que has compartido conmigo hoy y todo lo que me has abierto, que tengo que aprender y que tengo que conocer. Muchas gracias, y como tú lo decías, efectivamente en este país hemos sido bastante ignorantes de muchas culturas Exacto. que tenemos, y lejos de pensarlos que no podemos estar ahí, al contrario, hay que pensar que podemos invadirnos de esa riqueza, de ese otro pensamiento, y abrir demasiadas puertas en este país donde hay 68 lenguas, culturas. Sí. Lamentablemente muchas están en vías de extinción, pero muchas están ahí para ser escuchadas, para ser habladas, para ser... quien quiera puede empezar a escucharlas. Empezar, ¿no? nunca es tarde. Así es. Y ahora que hablas de las puertas, ¿has encontrado, que me imagino que sí, dificultad para ser editada, publicada? Sí, bastante, porque lamentablemente las letras de los pueblos originarios tampoco somos como la vendimia, ¿no? Exacto. Entonces, muchas de las ahora editoriales a veces no le apuestan a los libros que no van a vender, Sí. obviamente. Sí, de por ¿no? sí ya la poesía dentro de los géneros literarios tiene más dificultad. Más dificultad. Bueno, en general la literatura, ¿no? Novela, tiene dificultades de ser Sí. leídas. A mí me impresiona mucho porque yo digo, en un país donde hay 120 millones o más ahora, creo que ya éramos 126 millones, se haga una edición de 1,500 libros. Sí. Y tú Sí, dices, si comparas los números es tristísimo. Es triste porque ni siquiera te están diciendo 10 millones de personas que pudieran ser como los posibles lectores de esos libros. No, 1,500. Y tú dices, y es como... Y de esos, ¿cuántos se leen, no? Exacto. ¿Cuántos todavía, no? Entonces, como que en este país sí necesitamos empujar la lectura, empujarla desde todos los ámbitos, y yo agradezco profundamente que me hayan invitado y poder colaborar con un granito de mi palabra para poder que la gente se interese más también en las letras indígenas. Hay poesía, hay novela, hay narrativas, hay muchas cosas también que pueden explorar y ver desde ese otro punto. Pues sin duda lo haces de manera maravillosa. De verdad, yo te agradezco este espacio, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de conversar contigo y que hayas estado aquí con nosotros en Lémelo. Nosotros tenemos que irnos, pero los esperamos a la próxima. Qué felicidad esta noche.